¿Te has preguntado alguna vez por qué el mundo siempre parece estar en guerra? ¿Por qué cada decisión se convierte en una lucha? ¿Derecha o izquierda? ¿Ciencia o fe? ¿Correcto o incorrecto? Desde que nacemos, nos enseñan a elegir bando, como si la vida fuera un campo de batalla con solo dos caminos. Pero, ¿y si te dijera que toda esta división es una ilusión cuidadosamente elaborada? Sí, una ilusión. Y no es una teoría de la conspiración, es una estrategia milenaria. La élite siempre lo ha sabido, un pueblo dividido es fácil de controlar. ¿Y sabes qué mantiene viva esta división? Tu mente. No es culpa tuya, sino porque te enseñaron a ver el mundo a través de la lente de la dualidad. Y eso es precisamente lo que te mantiene atrapado en la Matrix, la ilusión de que todo tiene un solo lado correcto. Por cierto, si te identificas con esta reflexión, suscríbete al canal ahora. Esto me ayuda a seguir ofreciéndote contenido que estimula la mente, desafía el sistema y te invita a ver la vida con otros ojos, contenido que no es bienvenido en los medios tradicionales, pero que aquí encuentra su espacio para florecer. Hay una salida. Y no se trata de gritar más fuerte ni de ganar debates. Se trata de ver lo que nadie te dijo. La verdad no se encuentra en los extremos, sino más allá de ellos. Baruch Spinoza, uno de los filósofos más peligrosos de la historia, peligroso para el sistema, por supuesto, reveló algo tan poderoso que fue expulsado de su propia comunidad. Se atrevió a decir que todo es una sola sustancia, que el bien y el mal no existen como imaginas. Esta revelación no solo liberó su mente, sino que también puede liberar la tuya. Lo que estás a punto de escuchar aquí no es entretenimiento, es munición para el alma. Es filosofía aplicada. Es el comienzo de tu despertar. Así que respira hondo. Porque después de hoy, nunca volverás a ver el mundo, ni a ti mismo, de la misma manera. ¿Por qué dejé de creer en el bien y el mal? Imagina a alguien mirando el mundo como si todo fuera blanco o negro. ¿Correcto o incorrecto? Luz u oscuridad. Así veía yo las cosas hasta que conocí a Spinoza. Él me mostró que todo esto era una ilusión. Que el bien y el mal no son fuerzas que luchan entre sí, sino simplemente diferentes aspectos de la misma realidad, Dios o la naturaleza. Cuando comprendí esto, sentí que se revelaba algo mucho más grande. Crecemos creyendo que debemos elegir bando. Que la vida es una eterna batalla entre héroes y villanos. Pero cuando empecé a estudiar el pensamiento de Spinoza, me di cuenta de que esta división no es más que un velo, una forma limitada de ver la realidad. Él decía que solo hay una sustancia en el universo. Y todo, absolutamente todo, es una manifestación de ella. Incluso lo que llamamos error o mal. En última instancia, lo que llamamos mal es solo una parte de la realidad que aún no comprendemos. Spinoza dijo que el mal es fruto de la ignorancia. Y cuanto más reflexionaba sobre esto, más comprendía su significado. Al fin y al cabo, si comprendiéramos todas las causas de un acontecimiento, ¿seguiríamos llamándolo mal? ¿O lo veríamos como un engranaje necesario de algo más grande, algo que aún no hemos comprendido? Un ejemplo sencillo: cuando una tormenta destruye una cosecha, ¿es malo? Para el agricultor, puede parecerlo. Pero para la naturaleza, es simplemente el curso normal de las cosas. La destrucción de hoy puede ser la fertilización del suelo de mañana. Y entonces comprendemos que las categorías de bueno y malo son más proyecciones emocionales que verdades absolutas. Spinoza me enseñó a no juzgar, sino a investigar a fondo. Y esto cambió mi forma de ver a Dios. Dejé de creer en un Dios que recompensa y castiga. Empecé a sentir un poder que está en todo, en el dolor, en la belleza, en el caos y en el orden. Dios no está en un trono juzgando las acciones humanas. Está en cada respiración, en cada decisión, en cada transformación. Este cambio de perspectiva me quitó un gran peso de encima. La liberación llegó cuando me di cuenta de que ya no necesitaba dividirme internamente. No era una guerra entre mis partes buenas y malas. Era un todo en construcción. Y esto me dio paz. Empecé a ver mis errores con más comprensión y menos culpa. Empecé a comprender los errores de los demás con más compasión y menos juicio. Esto no me hizo pasivo. Me hizo completo. En la práctica, empecé a actuar de forma diferente. Ante un conflicto, antes de reaccionar, respiraba y pensaba, ¿qué hay detrás de esto? Dejé de verme como víctima o héroe y empecé a verme como parte de algo que aún estoy aprendiendo a descifrar. Y cuando cambias de perspectiva, todo cambia. El problema no desaparece, pero su peso disminuye. Porque empiezas a comprender el movimiento de la vida en lugar de luchar contra él.
Esto también me hizo comprender cómo estamos programados para juzgar. Los medios de comunicación, la escuela, la religión, todo nos enseña a separarnos. Pero Spinoza me mostró que la verdadera sabiduría reside en la unidad. Que la espiritualidad más profunda no proviene de la moral, sino de la comprensión. Y cuando comprendemos esto, dejamos de reaccionar ante el mundo y comenzamos a caminar con más presencia. Y hay algo muy importante aquí. Cuando te das cuenta de que todo forma parte de la misma esencia, también comprendes que nadie puede ser realmente tu enemigo. Incluso quienes te lastiman solo actúan por ignorancia. Y eso lo cambia todo. Porque en lugar de albergar ira, empiezas a sentir una extraña calma. Una fuerza serena que nace de la comprensión. Fue entonces cuando me pregunté, si el bien y el mal son construcciones de la mente, entonces ¿quién se beneficia de esta división? ¿Cómo usaron la división para controlarme sin que me diera cuenta? Me llevó años darme cuenta de que mi mente no era realmente mía. Creía tener mis propias opiniones, mis propias decisiones, pero solo repetía un guión que me habían inculcado. Un guión muy antiguo, usado durante siglos por quienes gobiernan entre bastidores. La táctica es simple, divide y controla. Y lo peor es que funciona. Divide a la gente, y nunca necesitarás cadenas, se observarán y se odiarán a sí mismos. Basta con mirar la historia, Roma ya usaba pan y circo para distraer a la gente. Hoy, han reemplazado el pan por dopamina y el circo por las redes sociales. La lógica sigue siendo la misma. Nos dan pequeñas dosis de placer, nos involucran en luchas emocionales, y al mismo tiempo, toman decisiones por nosotros. Siempre me indignaban las nimiedades, sin darme cuenta de que todo formaba parte de una obra bien dirigida. Spinoza me abrió los ojos a esto cuando explicó cómo las pasiones tristes debilitan a los seres humanos. La ira, la envidia, el miedo, estas son las emociones que nos mantienen débiles, confundidos y manipulados. ¿Y no es eso precisamente lo que vemos con más frecuencia en las noticias? El sistema no quiere que despiertes. Quiere que reacciones. Quiere que grites, que te enfades, que te canses, pero nunca, jamás, que profundices. La separación se alimenta desde todos los ángulos: política, religión, fútbol, ideología, apariencia. Siempre hay un nosotros contra ellos. Y entré en este juego pensando que luchaba por algo justo. Pero cuanto más luchaba, menos libertad tenía. Era como correr dentro de una jaula pensando que avanzaba. Y al final, la jaula se construyó con las ideas que me dieron. Solo logré escapar de esto cuando comencé a cuestionar las razones de tanta división. ¿Por qué tanto énfasis en las etiquetas? ¿Por qué la gente parece defender sus ideologías más que a la humanidad misma? Y fue entonces cuando me di cuenta, cuanto más divididos estamos, más frágiles nos volvemos. Es mucho más fácil manipular a un pueblo con miedo y odio que a un pueblo unido por la conciencia. ¿Y saben qué me impactó más? Ver que incluso los conflictos que creía espontáneos eran inventados. Un escándalo por aquí, una disputa viral por allá, una indignación colectiva en algún lugar, todo nos fue lanzado estratégicamente. Mientras tanto, decisiones importantes pasan desapercibidas. Las leyes cambian. Los derechos se evaporan. Y aplaudimos o maldecimos, pero siempre distraídos. Siempre en el juego. Empecé a darme cuenta de que todo exceso emocional provenía de una trampa. Y entonces llegó el punto de inflexión, dejé de reaccionar. Empecé a observar. Cuando todos gritaban, yo guardaba silencio. Cuando todos me señalaban con el dedo, me preguntaba, ¿quién se beneficia de esta división? Y el patrón se reveló, siempre había alguien detrás, aprovechándose de nuestro agotamiento. Y nosotros, creyendo que ganábamos. Me di cuenta de que, mientras discutía con un desconocido por internet, alguien firmaba un contrato que decidiría mi futuro. Mientras intentaba convencer a mi familia, se aprobaba una nueva ley. Alimentan el caos porque el caos vende. El caos debilita. El caos distrae. Y yo, lo alimentaba sin darme cuenta. Pero una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. Empecé a desintoxicarme de esta guerra emocional. Empecé a elegir mis silencios, mis batallas y mis palabras con más conciencia. Y cuanto más me alejaba de la división, más volvía a mí misma. La lucidez que creía tener, solo apareció cuando dejé de gritar y empecé a escuchar de verdad. Fue entonces cuando me surgió una pregunta: ¿qué pasa si todas estas divisiones externas son solo un reflejo de una mente a la que se le ha enseñado a vivir en guerra consigo misma? ¿Cómo me hicieron creer que la política, la religión y los deportes eran solo entretenimiento? Durante mucho tiempo,
Pensé que solo estaba eligiendo un equipo, una creencia, una bandera. Parecía inofensivo, apoyar a un club, votar por un candidato, seguir una doctrina. Pero poco a poco me di cuenta de que no era solo diversión, era condicionamiento. Era una estructura invisible diseñada para mantener mi mente ocupada, separada y llena de certezas que ni siquiera sabía de dónde provenían. Cuando empecé a estudiar a Spinoza, comprendí por qué todo esto era tan efectivo. Decía que las pasiones tristes, como el odio, el orgullo y el resentimiento, nos impiden acceder a nuestro verdadero poder. Y adivina qué ves más en estos entornos. Gente peleándose por partidos, dogmas y escudos, como si sus vidas dependieran de ello. Y en el fondo, todos defienden símbolos, no realidades. La política fue el primer golpe que vi. Siempre el mismo juego, un bando contra el otro, acusaciones, escándalos, promesas. Y al final, nada cambia. Porque el objetivo no es resolver los problemas, sino mantener el circo. Y ahí estaba yo, vibrando, discutiendo, engañándome. A la élite le encanta esto. Mientras yo malgastaba energías discutiendo con mi tío en la comida del domingo, ellos bebían champán con ambos bandos. Luego llegó la religión. Comprendí que gran parte del discurso religioso gira en torno a la separación, los salvos y los perdidos, los puros y los impuros, lo correcto y lo incorrecto. La idea de que solo un camino conduce a la verdad me hacía vivir con miedo, culpa y juicio. Hasta que comprendí lo que dijo Spinoza, que Dios no es una entidad que tiene favoritismos, sino la esencia misma de todo. No hay nada fuera de Dios. Esta verdad derribó los muros que me impedían vivir. Y en cuanto a los deportes, los deportes. Parece divertido, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces has visto a gente odiarse por una camiseta? ¿Has notado cómo la pasión por un equipo se convierte en rabia por el otro? La rivalidad que debería ser sana se convierte en fanatismo. Y esto se usa para canalizar nuestras emociones más intensas. Mientras animamos con furia, dejamos de luchar por lo que realmente importa. Todos estos sistemas fueron diseñados para canalizar nuestra energía vital. Cada debate político, cada disputa religiosa, cada pelea entre aficionados es una pequeña donación de energía al sistema. Y no es casualidad que todo esto se fomente tanto. Enciendes la televisión y ahí está, un escándalo político, un debate religioso, una final de campeonato. Todo al mismo tiempo. Todo para mantenerte ocupado. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de cuánto de esto estaba dentro de mí. Creía ser neutral, pero estaba programado. Me sentía libre, pero solo era un peón más en el juego. Me identificaba tanto con las banderas que ya no sabía quién era sin ellas. Y entonces comprendí, la división externa solo es posible porque hay una división interna que se alimenta a diario. Spinoza me ayudó a comprender que una mente dividida es una mente débil. Cuando vives entre nosotros y ellos, tu energía se agota. Siempre estás reaccionando, defendiéndote, atacando. No hay espacio para la contemplación, no hay espacio para el despertar. Y eso es exactamente lo que el sistema quiere, una mente demasiado ruidosa para escuchar lo que importa. Fue entonces cuando empecé a alejarme del juego. No agresivamente, sino silenciosamente. Empecé a observar sin involucrarme, a cuestionar sin atacar, a reflexionar antes de reaccionar. Y me di cuenta de que cuanto más me alejaba de la polarización, más me acercaba a mí mismo. Pero esto también me llevó a enfrentar una realidad incómoda. ¿Será que la guerra que ponen afuera siempre ha existido adentro? La guerra invisible que me mantuvo atrapado en la competencia. Durante años, pensé que necesitaba ganar. Ganar debates, vencer a otros, vencerme a mí mismo. Era como si mi mente hubiera sido programada para vivir en una competencia perpetua, o tenía razón o no, éxito o fracaso, fuerte o débil. Pero poco a poco, me di cuenta de que esta carrera interna no llevaba a ninguna parte. Era solo agotamiento con un toque de frustración. Empecé a notar cómo todo a nuestro alrededor alimenta esta lógica binaria. O encajas o te equivocas. O ganas o pierdes. No hay término medio, ni contemplación. Incluso la espiritualidad se ha transformado en una carrera. Quien despierta primero, quien tiene más dones, quien ya ha trascendido. Y al final, todos están exhaustos, intentando demostrar algo que ni siquiera saben qué es. Fue entonces cuando Spinoza me salvó de mí mismo. Dijo que una mente dominada por las pasiones siempre está en guerra. Y quienes viven en guerra interna no pueden alcanzar la libertad. Porque cada decisión se convierte en un campo minado de juicio. Y comprendí que, mientras mi mente estuviera fragmentada, la paz nunca sería real,
solo una ilusión momentánea entre una batalla y otra. Esta fragmentación es cruel porque ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en ella. Parece normal despertarse sintiendo que se llega tarde a algo. Parece aceptable competir con amigos, colegas e incluso desconocidos en redes sociales. Todo se ha vuelto cuestión de clasificaciones, comparaciones y rendimiento. Pero en el fondo, es una trampa. Mientras intentas ser el mejor, te olvidas de ser tú mismo. Lo curioso es que esta competencia constante no estimula la evolución, como dicen, sino que la paraliza. Porque quienes siempre tienen miedo de equivocarse nunca experimentan de verdad. Quienes siempre se comparan nunca se expresan plenamente. Me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo intentando ganar un juego que nunca elegí jugar. Y peor aún, ni siquiera sabía quién escribió las reglas. Cuando me detuve a observar mi propio comportamiento, vi que esta lógica del bien contra el mal estaba presente en todo. En mis conversaciones, mis pensamientos, mis decisiones. Constantemente lo juzgaba todo. Y al hacerlo, siempre estaba tenso. Siempre cerrado. Mi mente no podía respirar. No había espacio para la intuición ni la sensibilidad. Solo tensión. Empecé a preguntarme, ¿de dónde viene esta necesidad de estar bien? ¿De dónde viene esta prisa por triunfar? ¿Quién dijo que equivocarse es un fracaso? ¿Quién se beneficia de mi prisa? Y la respuesta me dolió. Porque la verdad era que esta estructura se me había inculcado desde pequeño. La escuela, la familia, los medios de comunicación, todos trabajando juntos para formar a un soldado competitivo. Spinoza diría que esta mente dividida vive en servidumbre. Servidumbre a las ideas, las emociones y los juicios. Y solo quienes empiezan a conocerse a sí mismos se liberan. Solo quienes aprenden a observarse se liberan. Así que empecé a concederme pausas. Silencios. Empecé a escribir más, a escuchar más, a caminar despacio. Y en este espacio, algo nuevo empezó a surgir, una mente menos ansiosa y más presente. Al principio fue extraño. Dejar de competir me parecía mal. Me sentía desconectado del mundo. Pero poco a poco me di cuenta de que estaba volviendo a mí mismo. La paz que buscaba en el éxito empezó a florecer en el silencio. Y cuando eso sucede, empiezas a ver el mundo de otra manera. Te das cuenta de que todo lo que parecía urgente era en realidad solo ruido. Pero todavía había una pregunta que no salía de mi cabeza. Si mi mente estaba atrapada en esta dualidad, ¿dónde estaría la verdad que realmente me hace libre? Cuando descubrí que la verdad nunca está solo de un lado. Crecí escuchando la frase, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sonaba hermoso, pero parecía un enigma. ¿Cuál era esta verdad? ¿Era una ideología? ¿Una religión? ¿Una respuesta definitiva? Investigué en libros, maestros, debates, hasta que me di cuenta, la verdad no está en ningún bando específico, está más allá de los bandos. Está fuera de la guerra. Está en la unidad. Fue Spinoza quien me ayudó a activar este interruptor. Demostró que la polaridad es una trampa mental. Que mientras la mente esté dividida entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la salvación y la condenación, nunca será libre. Porque la verdad no se encuentra en la oposición entre dos extremos, emerge cuando uno sale de las trincheras y empieza a ver el panorama general. Esto fue un shock. Porque me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida intentando tener razón. Como si la verdad fuera un trofeo que podía ganar en una discusión. Pero cuanto más intentaba ganar, más me alejaba de ella. La verdad no grita. No lucha. Simplemente es. Y solo aparece cuando silencias el ruido de la disputa interna. Empecé a notar esto en mi vida diaria. Cuando estaba polarizado, enojado, defendiendo un punto de vista a capa y espada, no podía escuchar de verdad. No escuchaba a los demás, ni siquiera a mí mismo. Era solo una reacción. Pero cuando respiré hondo y solté la necesidad de tener la razón, algo mágico sucedió. Surgió una calma. Y con ella, una claridad que antes parecía imposible. Esta claridad no venía de afuera. No estaba en vídeos, libros ni guiones. Venía de dentro. De un lugar silencioso donde todo tenía sentido sin necesidad de explicación. Era como si accediera a otra frecuencia. Una frecuencia que siempre estuvo ahí, pero que solo se revela cuando la mente deja de luchar. Y ahí es donde cobra sentido la frase, la verdad te hará libre, no como información, sino como un estado de conciencia. La no dualidad, como enseña Spinoza, es precisamente este estado. Es cuando dejas de vivir en oposición y empiezas a vivir en conexión. Cuando ves al otro no como un enemigo,
sino como parte de un mismo todo. Cuando el yo y el otro dejan de ser rivales y se convierten en reflejos. La no dualidad no es un concepto, es una experiencia viva. Y lo cambia todo. En la práctica, esto significa dejar de reaccionar impulsivamente. Significa respirar antes de responder. Significa observar tus propios pensamientos sin aferrarte a ellos. Puede parecer sutil, pero es transformador. Al empezar a hacerlo, te das cuenta de que la mayoría de tus reacciones provienen del ego, y que éste se nutre de la separación. Sin polaridad, el ego no puede sobrevivir. Fue en este camino que empecé a vivir menos en piloto automático. Lo que antes me irritaba ahora me intrigaba. En lugar de aislarme, me pregunté, ¿qué intenta enseñarme esto? Y entonces vi que la verdad estaba ahí, disfrazada de contradicción. La dualidad oculta la verdad, pero la no dualidad la revela. No mediante la fuerza, sino mediante la presencia. Y cuanto más profundizaba en esto, más comprendía que la verdadera libertad no consiste en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. Se trata de saber que otros pueden discrepar y aún así formar parte del mismo todo. Esto me dio paz. Pero también me enfrentó a una dura realidad. Si la verdad te hace libre, ¿por qué tanta gente sigue viviendo atrapada en la ilusión del bien contra el mal? El día que entendí que el mal era solo falta de comprensión. Durante mucho tiempo, pensé que el mundo estaba lleno de gente mala. Gente que necesitaba ser castigada, corregida, eliminada. Y confieso, esto me hacía sentir superior. Al fin y al cabo, si el otro estaba equivocado, yo tenía razón, ¿no? Pero fue cuando empecé a estudiar a Spinoza que esta idea empezó a desmoronarse. Dijo algo tan simple como desconcertante: el mal no existe, solo la ignorancia. Al principio, esto me irritó. ¿Cómo es que el mal no existe? ¿Y los crímenes? ¿Y la maldad humana? Pero poco a poco comprendí a qué se refería. Cuando alguien actúa de forma destructiva, no es porque sea malvado. Es porque está desconectado de la verdad del todo. Es porque no ve las verdaderas consecuencias de sus actos. Actúa por ignorancia, no porque sea inherentemente malvado. Eso lo cambia todo. Esta perspectiva no justifica el error, pero cambia por completo nuestra forma de afrontarlo. En lugar de juzgar, se empiezan a buscar las causas. En lugar de castigar, se intenta comprender. Es como ver a un niño que rompe algo sin darse cuenta. Necesitan guía, no condena. Spinoza veía a los adultos como niños espirituales, que actuaban bajo la tiranía de emociones descontroladas. Y entonces empecé a verlo en mí. ¿Cuántas veces he sido agresiva, impaciente, dura, no por malicia, sino por miedo, cansancio o confusión? Y si esto era cierto para mí, ¿por qué no iba a serlo para los demás? Lo que llamaba maldad tan a menudo era solo un dolor sin digerir, una herida sin sanar, un trauma que clamaba atención. Fue liberador darme cuenta de esto. Porque me liberó de la posición de juzgar al mundo y me colocó como parte de un proceso de sanación colectiva. Si todos estamos en un camino de aprendizaje, nadie está completamente perdido, solo lejos de comprender. Y cuando comprendes esto, nace una compasión diferente. Una compasión lúcida, una que no lo acepta todo, pero que no odia a nadie. Esto también me enseñó que la sanación no empieza por los demás, sino por mí misma. Si quiero un mundo con menos maldad, necesito ser menos reactiva. Menos crítica. Más paciente. Más consciente. Empecé a observar más y a reaccionar menos. A escuchar más y a etiquetar menos. A querer comprender, antes de condenar. No por virtud, sino por cordura. Porque vivir en guerra es agotador. Poco a poco, comprendí que el mal no desaparece con el castigo. Se disuelve con la consciencia. Cuando una persona ve la verdad del todo, no necesita ser controlada, se alinea. Esto es madurez espiritual. Y era este tipo de madurez lo que Spinoza buscaba. No una religión que manda, sino una sabiduría que ilumina. Claro que esto requiere práctica. Requiere humildad admitir que no siempre lo entendemos todo. Que nuestros enemigos pueden estar simplemente en otro punto del camino. Y que el verdadero desafío es mantener la lucidez incluso ante el dolor, la injusticia y el caos. Fácil. No. Pero posible. Y profundamente transformador. Este cambio de perspectiva no me hizo vulnerable. Al contrario, me fortaleció. Porque quienes comprenden el todo no se dejan intimidar por las partes. Y si el mal es solo una parte desconectada, puede reconectarse. Y si puede reconectarse, entonces quizás el enemigo nunca fue real.
Pero entonces surge una pregunta inquietante: si el mal no existe, ¿por qué insisten tanto en hacernos creer que está en todas partes? El día que descubrí quién se beneficiaba realmente de nuestra división. En algún momento, entre una discusión política y una polémica en redes sociales, me detuve y pensé, ¿por qué gasto tanta energía en esto? Y ahí fue cuando lo comprendí. Mientras me agotaba intentando convencer a los demás de que tenía razón, alguien se estaba aprovechando de mi agotamiento. Alguien se estaba beneficiando, no solo de mi tiempo, sino de mi atención, mi ira, mi polarización. Y ese alguien nunca apareció. Fue Spinoza quien me ayudó a comprender que un pueblo debilitado por las pasiones es el sueño de cualquier sistema de control. Las personas divididas, ocupadas y emocionalmente inestables no tienen tiempo para reflexionar. Y quienes no reflexionan obedecen. Así de simple. Lo que parece libertad de expresión a veces es solo otra trampa disfrazada para alimentar el caos. Empecé a notar patrones. Cada vez que una noticia provocaba indignación, pronto le seguía otra. Y otra. Y otra. No había tiempo para digerirla. Era como un bombardeo emocional planificado. Y en el fondo, cuanto más me enfurecía, más predecible me volvía. Y la previsibilidad es manipulable. El algoritmo agradece, los titulares se benefician, y los dueños del sistema permanecen intactos. Mientras discutía con un amigo sobre política, había corporaciones vendiendo datos, bancos refinanciando deudas, empresas lucrando con clics alimentados por el odio. ¿Y saben lo más triste? Creíamos que luchábamos por el bien. ¿Pero qué bien es este que nos destruye por dentro? ¿Qué causa ansiedad, insomnio y divisiones entre las personas? Esto no es justicia. Es distracción emocional organizada. Spinoza decía que el verdadero conocimiento surge de comprender las causas. Y yo desconocía la causa de mi propio agotamiento. Reaccionaba, luchaba, gastaba energía, sin siquiera saber por qué. Y mientras lo hacía, seguía siendo exactamente lo que el sistema quería que fuera, un soldado obediente, pero creyéndome un rebelde. Un peón convencido de que era el rey. La verdad es que la élite no quiere pensadores. Los pensadores no consumen cualquier cosa, no aceptan cualquier ley, no siguen cualquier moda. La élite quiere trabajadores exhaustos, consumidores adictos, votantes predecibles. Y la mejor manera de producir este tipo de ser humano es mantener a la gente peleándose entre sí. Si odio a mi vecino, nunca me doy cuenta de quién manda en la calle. Cuando comprendí esto, comencé a distanciarme. Abandoné grupos, dejé de participar en debates sin sentido y empecé a filtrar lo que consumía. No por alienación, sino por supervivencia mental. Me di cuenta de que el silencio me daba fuerza. Que estar bien informado no significa estar constantemente enardecido. Que la lucidez es un acto de resistencia en un mundo que se beneficia de su desequilibrio. Y fue entonces cuando empecé a observar quién se beneficiaba cuando me dividía internamente. Cuando estaba ansioso, ¿quién ganaba? Cuando me sentía inferior, ¿quién vendía la solución? Cuando me odiaba, ¿quién se beneficiaba de mi consumo? La división interna era la puerta de entrada a todo tipo de manipulación externa. Y la cura, una vez más, residía en la consciencia. Ya no quería ser un peón. Ya no quería que me usaran en mi contra. Así que decidí cambiar. No de forma abrupta, sino firme. Elegí la reflexión en lugar de la reacción. El silencio en lugar de los gritos. Y esta elección me devolvió algo que ni siquiera recordaba que existía, la soberanía interior. Pero una duda aún me carcomía por dentro: si mantienen a todos tan divididos así, ¿qué pasaría si nos uniéramos? ¿Cómo comencé a romper la Matrix y a silenciar la guerra dentro de mí? La primera vez que escuché la palabra Matrix, pensé que era solo una película. Un concepto hermoso, lleno de efectos especiales. Pero un día, en medio de un ataque de ansiedad, me di cuenta de que Matrix era real y que estaba dentro de mi mente. Estaba hecha de creencias impuestas, reacciones automáticas, miedo a la exclusión y una constante necesidad de demostrar mi valía. Y fue entonces cuando comenzó la búsqueda de una salida. Spinoza me dio un mapa. Dijo que la liberación no viene de afuera, sino del autoconocimiento. Que solo cuando comprendemos las causas que nos mueven podemos dejar de ser esclavos de ellas. Esto me llevó a practicar algo simple y poderoso: la contemplación. En lugar de reaccionar, observar. En lugar de juzgar, comprender. Y al principio, esto me resultó incómodo, como si estuviera nadando en contra de todo lo que me habían enseñado. El silencio se convirtió en mi aliado. Al principio, me sentí vacío. Pero después de un tiempo,
empecé a escuchar cosas que nunca antes había notado, los patrones en mi mente, los miedos disfrazados de opiniones, los deseos que no eran míos. Empecé a cuestionarme, qué estaba programado en mí y qué era auténtico. Y en ese espacio, empecé a reconocer mi propia voz. Una voz tranquila, firme y pausada. Incorporé pequeñas prácticas a mi vida diaria. Largas caminatas sin auriculares. Escribir por la mañana sin filtro. Observar mi respiración en momentos de estrés. Y sobre todo, dejar de apresurarme. El mundo se mueve, pero el alma no tiene prisa. Y fue a este ritmo más lento que comencé a sentirme viva de nuevo. No como un robot cumpliendo objetivos, sino como alguien presente. Otra herramienta que me ayudó fue el autoconocimiento a través de la lectura profunda. Volví a libros que nunca había entendido y me di cuenta de que ahora, con la mente más tranquila, hablaban un idioma diferente. La Ética de Spinoza se convirtió en mi compañera. Pero también profundicé en Eckhart Tolle, Krishnamurti e incluso en los Upanishads. No como doctrina, sino como faros que me guiaban hacia el interior. Lo más transformador fue comprender que dejar Matrix no significa dejarlo todo e irse a vivir al bosque, aunque a algunos les funciona. Lo que cambió fue mi posicionamiento en el mundo. Antes, reaccionaba. Ahora, elijo. Antes, necesitaba demostrar. Ahora, observo. Y esto no me hizo pasiva. Me hizo consciente. Porque la acción consciente es 1000 veces más poderosa que la reacción impulsiva. Poco a poco, dejé de buscar validación. Antes, necesitaba que alguien me dijera que era inteligente, correcta, espiritual. Ahora, solo necesito estar en paz con mi verdad. Y eso no tiene precio. Porque cuando te alineas con tu esencia, el mundo puede gritar afuera, y tú te mantienes firme por dentro. No por orgullo, sino por claridad. Spinoza dijo que la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Y esto me hizo comprender que la matriz no es solo el sistema externo, sino la ilusión interna de que estamos separados del todo. Cuando me di cuenta de que formo parte de esta totalidad, todo cambió. El dolor ajeno se convirtió en un espejo. La crítica, en una oportunidad. El error, en una señal de algo que aún necesita integrarse. Romper la matriz, en definitiva, significa liberarse de la ilusión de separación. Significa aceptar que todo está interconectado, incluso lo que intentas rechazar. Y es precisamente en esta profunda aceptación donde nace el verdadero poder. Un poder que no necesita dominar a nadie, porque ya no está en guerra. Pero si yo lo he conseguido, incluso con tantas limitaciones, ¿tú no puedes hacerlo también? La elección que lo cambió todo, seguir luchando o despertar finalmente. Llegó un momento en mi vida en el que necesité ser brutalmente honesto conmigo mismo. Estaba cansado. Cansado de luchar constantemente. Contra el sistema, contra los demás, contra mí mismo. Desperté ya preparado para la guerra, una guerra que nunca terminaría. Fue entonces cuando me hice una pregunta simple pero decisiva: ¿quiero seguir luchando o quiero despertar? Porque sí, hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Luchar te mantiene estancado en el campo de batalla. E incluso cuando ganas, estás herido. Despertar significa abandonar el campo. Es mirar todo desde arriba. Es comprender que la verdadera revolución no comienza con armas ni discursos encendidos, sino con un profundo silencio interior. Fue en este silencio que escuché, por primera vez, mi propia verdad. Y me dijo que mientras luchara por demostrar algo, seguiría encadenado al juego de la dualidad. Que por mucho que luchara por un lado, seguiría atrapado en el otro. Era difícil aceptarlo. Porque a mi ego le encantaba la idea de ser bueno, de tener razón. Pero en el fondo, era solo otra trampa del orgullo. Despertar, me di cuenta, requiere valentía. No la valentía de gritar más fuerte, sino la de guardar más silencio. Dejar de buscar culpables. Asumir la responsabilidad. Dejar atrás la idea de que el mundo necesita cambiar, antes que tú. Y eso duele. Porque te exige enfrentarte a lo que más has evitado, tus propias sombras, tus propios apegos, tus propias inconsistencias. Pero también es liberador. Porque cuando despiertas, ya no necesitas la aprobación de nadie. Ya no necesitas tener razón. Ya no necesitas ser aceptado. Simplemente eres. Y esta presencia auténtica y espontánea empieza a perturbar a quienes aún viven en el juego. Porque revela, sin necesidad de decirlo, que hay otra forma de vivir, y que esta forma está al alcance de todos. Lo curioso es que la matriz pierde su poder en el momento en que dejas de luchar contra ella.
Porque se alimenta de tu resistencia, de tu miedo, de tu ira. Pero cuando la observas con claridad y no le sigues el juego, pierde su poder. Solo existe en la mente condicionada. Y la mente que se libera transforma el mundo que la rodea. Spinoza me ayudó a comprender que la verdadera libertad es un estado de conciencia. No depende de sistemas políticos, religión ni ideología. Comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar. Cuando eliges con claridad, no impulsivamente. Cuando te das cuenta de que la única prisión que existe es la que no puedes ver. Hoy ya no quiero convencer a nadie. Ni demostrar nada. Solo quiero compartir. Porque sé lo difícil que es romper este ciclo. Y también sé que nadie despierta solo. A veces, basta con una frase, una idea, un silencio oportuno, y todo empieza a cambiar. Así fue para mí. Y puede ser así para ti también. Pero antes que nada, debes hacerte la pregunta más importante de tu vida. ¿Quieres seguir luchando, o estás listo para despertar finalmente? Después de todo esto, dime, ¿tiene sentido seguir viviendo en piloto automático, atascado en las luchas que te enseñaron a librar, librando guerras que ni siquiera son tuyas? ¿O por fin ha llegado el momento de parar, respirar y mirar de verdad qué hay tras el velo? Porque ahora lo sabes, la dualidad que te inculcaron desde pequeño fue la clave para mantenerte distraído, dividido y controlable. La pregunta ahora no es si el mundo está equivocado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo alimentarás este juego? ¿Cuánto tiempo usarás tu energía para sostener un sistema que se beneficia de tu confusión? Despertar no es un truco de magia, es una decisión diaria. Es elegir, con cada pensamiento, salir de la polarización y entrar en la consciencia. Y eso empieza ahora. Dime, ¿qué más en tu vida se ha visto afectado por esta división invisible? ¿En qué áreas sigues repitiendo patrones que ni siquiera reconoces? ¿De verdad piensas por ti mismo, o simplemente reaccionas como te enseñaron? Escribe en los comentarios qué te conmovió más en este vídeo, porque tal vez tu duda sea justo la liberación que alguien más necesita. Si este contenido te ha llamado la atención, dale a me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Así me ayudas a seguir compartiendo este conocimiento que despierta, conmueve y transforma. Además, activa la campanita, porque los próximos vídeos profundizarán en este camino de liberación que iniciaste hoy. Puede que no cambies el mundo entero ahora mismo, pero puedes cambiar tu mundo. Y cuando eso sucede, el sistema empieza a desmoronarse. Porque Matrix solo existe mientras creas en ella.